Los derechos de las personas adultas mayores son parte esencial para lograr un envejecimiento con bienestar y valorar su papel en la sociedad y contribución al desarrollo. La dignidad, independencia, protagonismo y autonomía de la persona mayor, la igualdad y no discriminación son fundamentales para lograr este valor. Bienvenidas y bienvenidos a la serie Diálogos Educativos, el lenguaje de todas y todos. Mi nombre es Anabel de la Rosa, coordinadora de Universidad Abierta y Educación Digital. Hoy conversaremos sobre un tema por demás importante para todas las personas que siguen nuestro programa, envejecimiento y derechos humanos, para lo cual nos acompañan 3 expertas panelistas. Comienzo presentando a la maestra Graciela Casas Torres. Ella es profesora investigadora de la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM, maestra en salud pública con 49 años de experiencia profesional. Es la coordinadora del diplomado Envejecimiento Exitoso, que tiene más de 12 años de impartirse. Realiza una participación muy activa a favor de las personas mayores en el INAPAM, en la Comisión de Derechos Humanos, tanto a nivel nacional como en la Ciudad de México, y también en el Instituto Nacional de Geriatría, entre otros. A nivel internacional, ha participado en la ONU y en la CEPAL. Ha ocupado diversos cargos, el último como directora de la Escuela Nacional de Trabajo Social, y tiene más de 20 artículos publicados sobre vejez. Actualmente coordina el Centro de Investigación y Estudios de Trabajo Social en Gerontología. Muchas gracias por acompañarnos, maestra Graciela. También nos acompaña la doctora Verónica Zenaida Montes de Oca Zavala. Ella es socióloga, maestra en demografía y doctora en ciencias sociales, con especialidad en población por el Centro de Estudios Demográficos, Urbanos y Ambientales en el Colegio de México. Es investigadora titular en el Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México desde hace más de 30 años. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores nivel 3 y desde el 2012 fue designada por la máxima autoridad universitaria coordinadora del Seminario Universitario Interdisciplinario sobre Envejecimiento y Vejez en la UNAM. Desarrolla actividades académicas y culturales con más de 30 dependencias universitarias. Muchas gracias por estar con nosotras, doctora Verónica. ¿Cómo se encuentran? Espero que muy bien. Y nos acompaña también la maestra María Magdalena Ávila Lara. Ella es licenciada y maestra en Ciencias de la Comunicación por la UNAM, licenciada en Enfermería con especialidad en envejecimiento activo y saludable. Fue impulsora de la Universidad del Adulto Mayor en Xochimilco. En la actualidad trabaja en la Facultad de Enfermería y Obstetricia con las asignaturas de Enfermería de la Vejez, promotora de la salud, dignidad, funcionalidad y el autocuidado en adultos mayores, activista por el empoderamiento de las personas mayores en el conocimiento y apropiación de sus derechos. Muchas gracias por estar con nosotros, maestra María Magdalena. Gracias a ustedes por invitarme. Y bien, comenzamos entonces nuestra primera ronda con una pregunta muy interesante. ¿Cuál es la relevancia de los derechos humanos para vivir una vejez con dignidad? Comenzamos contigo, Graciela. Muy bien, muchas gracias. Como todos sabemos, en el 2011 la Constitución, ¿no? nuestra Carta Magna, se definió la importancia y los derechos humanos que tenemos todas las personas por el solo hecho de nacer y vivir en este país, ¿sí? Entonces, obviamente no es privativo de las personas mayores, pero ¿por qué es relevante para las personas mayores? Hemos crecido, considero yo, a lo largo de la vida en México, desconociendo los derechos que tenemos. Yo creo que ahora se está haciendo mucho énfasis en las diferentes esferas, mujeres, los niños, las personas mayores, sí, pero ahora estamos, y aunque los derechos humanos existen pues como nombre y como intención desde 1948, ahora creo que es el momento en que México los está poniendo sobre la mesa. ¿Y por qué son importantes? Pues evidentemente porque si nosotros ejercemos, primero conocemos
pero de manera muy importante, ejercemos nuestros derechos humanos, podremos tener una vida digna, una vejez digna, hasta inclusive una muerte digna, ¿sí? Sucede con mucha frecuencia que no los conocemos, pero también sucede que, que cuando los conocemos no los exigimos. En México tenemos una cultura de, yo digo siempre, de pedir favores y no de exigir derechos. Entonces es muy importante que los conozcamos, que los exijamos, porque conociéndolos vamos a saber que tenemos derecho a un trato adecuado, a los servicios de salud, a que no se nos discrimine por cuestiones de edad, a tener trabajo si es que lo necesitamos, a poder convivir y participar en las decisiones políticas que tiene nuestro país, a convivir mejor con la familia, a participar en la comunidad, a estar, es una parte de todo lo que se refiere a los derechos humanos, y en la medida en que nosotros podamos recibir en los diferentes espacios, me refiero al espacio institucional, al espacio familiar, al espacio comunitario, en todos los espacios nos seamos reconocidos como lo que somos y no como comúnmente parece, ¿no? Que estamos no medio, sino muy borrados de la escena. Pareciera que ya cuando cumplimos 60 años y más, y no se diga más todavía, ya no sabemos, o la sociedad no nos reconoce nuestra participación. Se recupera mucho esta parte de pensar que estamos estorbando, que nos estamos gastando el presupuesto, en fin. Muchas cosas suceden alrededor de esto que se llama viejismo, o sea, es discriminarnos solo porque tenemos muchos años, pero en la medida en que nosotros conozcamos y ejerzamos, repito, podemos tener una vida digna, sin olvidar que lo digno es lo que nos merecemos, lo que cada quien tiene derecho por el solo hecho de ser persona y ser persona mayor. Muchísimas gracias, Graciela, porque pues creo que abre el panorama del contexto del tema del día de hoy, envejecimiento y derechos humanos. Verónica, ¿quisieras agregar a lo ya comentado por Graciela? Sí, lo quisiera sobre todo mencionar como demógrafa, que me parece que el envejecimiento es un fenómeno del siglo XX, Anabel. O sea, realmente, aunque la pregunta que hacen es sobre la vejez, hay que tomar en cuenta que hay un proceso de envejecimiento. Entonces, este proceso de envejecimiento es realmente un fenómeno reciente. La vejez sí tiene, digamos, una notación en la antigüedad, pero el envejecimiento es algo muy novedoso, que obviamente en muchas sociedades la visibilidad de las personas mayores y la visibilidad del envejecimiento y la vejez pues no era tan frecuente. Entonces, claro que el desconocimiento de muchas poblaciones hace que no pensemos también en las características y necesidades que tienen las personas. Entonces, la vejez y la figura, el sujeto persona mayor cada vez está más presente en las políticas públicas, en las actividades, en las instituciones, y obviamente esto es un elemento muy importante porque permite visualizar primero la heterogeneidad de los envejecimientos, la heterogeneidad de las vejeces y sobre todo las diferentes características que tienen las personas mayores. Y esto lo podemos saber también gracias a la información sociodemográfica. Pero obviamente todas las personas, como bien señaló Graciela, tienen derechos en nuestra Constitución y el tema es cómo realmente las instituciones acceden a respetar los derechos también de las personas mayores, estos derechos humanos, pero también los derechos de pronto económicos, sociales, culturales, ambientales que tienen las personas y que tienen las poblaciones. Entonces es muy importante esto que menciona y yo sí quisiera que pensemos de pronto, si bien la vejez, pensemos también que muchas personas jóvenes también están envejeciendo y que obviamente esta defensa de los derechos humanos es una defensa intergeneracional, no solamente de un grupo de población, sino es de todas las poblaciones, porque todas las poblaciones van o es muy probable que tengan un proceso de envejecimiento. Muchas gracias, Verónica. María, ¿quisieras comentar, agregar algo sobre esta pregunta? Sí, claro que sí. Bueno, ya abordaron mucho el tema de
las personas mayores, a qué tipo de derechos tienen, ¿no? Y yo quiero tener mi intervención hacia los medios de comunicación, ¿sí? Los medios de comunicación han invisibilizado a estos adultos mayores porque siempre hemos visto personas jóvenes en comerciales, personas jóvenes en el amor, en la vida cotidiana, en la crianza, etcétera. Y hay muy poco que se ha trabajado a partir de la vejez. Y lo que sí hemos visto es esa vejez que muchos medios de comunicación lo han trabajado como sinónimo de enfermedad. Y yo creo que culturalmente tenemos que desmitificar a la vejez como sinónimo de enfermedad, sobre todo porque están llegando generaciones de personas adultas mayores de 60 y más que hacen yoga, que son plenas, que tienen autonomía y que pueden lograr inclusive una vida universitaria a los 60 y más, 70, 80, ¿no? Y que a veces esas personas jóvenes no comprenden, ¿sí?, la relevancia de los derechos humanos, porque tienen derecho a la prioridad, ¿sí? No es porque hayamos llegado a los 60, 70 años, no, sino porque es parte de la dignidad y parte de vivir en plenitud. Una mujer de 70, de 80 años, de 90 años, puede tener una vida autónoma, puede seguir teniendo autonomía en sus finanzas, en su alimentación, en todo, ¿no? Y entonces siempre hemos visto, al menos en enfermería, que las salas de medicina interna están saturadas con adultos mayores, frágiles, enfermos. Y esa es la visión que los medios de comunicación recuperan para que a estos derechos no les alcancen, ¿no? Porque hay mucho que ver con el viejismo, tiene mucho que ver con que ya para qué, ya están viviendo tiempo extra, ya para, no hay que darle salud, cuando la vida tiene que ser digna, así como la muerte, como bien lo decían. Muy bien, muchas gracias, María. Sin duda también es un tema relevante en las sociedades modernas y en ese sentido, regreso contigo, Verónica. ¿De qué manera las universidades y comunidades contribuyen a mejorar esta integración de las personas mayores en una sociedad? Bueno, yo creo que hay muchas formas de contribuir por parte de las universidades y las instituciones educativas, desde la primaria, no solamente de pronto las superiores, sino también las primarias, todas las instituciones educativas. Primero, yo creo que en una dignificación del papel de las personas mayores en la sociedad. Las personas mayores, simplemente por ser personas y por haber llegado a acumular edades y experiencia, han contribuido muchísimo y siguen contribuyendo en la sociedad. Y también lo que es muy importante es toda su capacidad de resiliencia y de resistencia, de demanda y de lucha por sus derechos. Yo creo que esos aspectos dignifican muchísimo el papel que tienen las personas mayores en la sociedad, en el campo, en las zonas urbanas. Nosotros vigilamos y vemos, supervisamos muchísimo y asesoramos a jubilados, por ejemplo, que están en organizaciones de la sociedad civil y nos damos cuenta perfectamente de cómo siguen luchando, incluso a nivel internacional, en algunas investigaciones que nos ha pedido la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, y nos hemos podido dar cuenta de que esto no es solamente una prerrogativa de México, es una cuestión internacional, incluso en Estados Unidos. Y hoy más que nunca, frente al contexto que vivimos, yo creo que tenemos que ser muy, muy conscientes en que la dignificación de la vejez, y yo me atrevería también a decir la dignificación del envejecimiento, es un aspecto fundamental que las universidades y todas las instituciones educativas tienen que de pronto cerrar filas, ¿no? Y justamente la CUAYED, pues obviamente también tiene un papel fundamental porque va a llegar a muchísima gente. Entonces, esto que menciona Magdalena de los medios de comunicación es fundamental, pero también yo me atrevería a decir el análisis que también podemos hacer desde las universidades en materia de políticas públicas, en que realmente muchas políticas tengan una perspectiva de derechos humanos, una perspectiva de género, una perspectiva de respeto a la edad,
y sobre todo a la experiencia de las personas con toda la diversidad, Anabel, que existen. Hay personas mayores indígenas, hay personas mayores LGBT, mujeres mayores, mujeres afrodescendientes mayores, y todas ellas y cada una contribuyen a nuestra sociedad. Gracias, Verónica. Graciela, ¿quisieras comentarnos tus perspectivas ante esta pregunta? Sí, claro. Bueno, hay una parte muy importante que señaló muy bien Verónica en el sentido de cómo la universidad, ¿no? Tan plural, tan rica, tan importante, ¿no? Contribuye con el conocimiento. Pero a mí me gustaría enfatizar el conocimiento de cada disciplina que existe en la universidad. En este caso, ahora yo en la Escuela Nacional de Trabajo Social tenemos un centro que ya has presentado, ¿no? El CIETSGE, y nuestra característica, me parece, es que nosotros hacemos un trabajo muy directo con la población, además también de participar y colaborar con investigaciones. Entonces, esta cercanía nos permite conocer, ¿no? De primera mano, no digo que no se conozca a través también de otras investigaciones, pero conocer de primera mano lo que está sucediendo y al mismo tiempo ofrecer posibilidades para que la gente mayor, las personas mayores, sus familias, su comunidad se enriquezcan. Nosotros hoy justamente iniciamos, por ejemplo, el segundo módulo sobre cuidados, cuidados, de un diplomado que hemos llamado Envejecimiento Exitoso, que tenemos ya, esta es la 14ª generación, y también hacemos un encuentro de personas mayores cada año, llevamos por la 12ª versión este año. Entonces, este espacio que también permite que las personas mayores se acerquen a la universidad, para que sean partícipes de estos programas que tenemos, en este caso, bueno, la Escuela Nacional de Trabajo Social, en el que yo siempre les digo, vamos y venimos, o sea, compartimos nuestros conocimientos, nuestra experiencia, ¿no? Nuestras propuestas, pero también recogemos de manera directa lo que lo que los diferentes grupos manifiestan, ¿no? Yo recuerdo mi diplomado, bueno, el que impartimos, no hablábamos de sexualidad en la vejez, por ejemplo. Y entonces parte de los estudiantes nos pusieron la notita. ¿Por qué no tocan? Ah, claro, hablemos que además, fíjate, un tema que se estudia poco o parece que hay poco interés en las personas mayores, sino recientemente otro, género y vejez. O sea, cómo también tenemos que ir acompañando nuestras propuestas, lo nuevo que se pone en la mesa de conocimiento. Ahora sabemos que el tema del género es transversal en todas las formaciones. La universidad ha hecho un esfuerzo muy importante para que esto se dé a través de la formación de los estudiantes en todas las escuelas y facultades. Pues de esa misma manera, yo pienso que que la universidad, debe transversalizar ese enfoque. Y tal vez no solo de envejecimiento, no solo de vejez, pero sí de envejecimiento. En una condición ideal, ¿no? Rosalba, en una condición ideal, pues si nosotros, por ejemplo, tuviéramos todos nuestros derechos garantizados desde que somos niños, ¿no? Hasta la vejez, pues lo que llega en la vejez sería muy poco por hacer, ¿no? Tal vez nada más tendríamos que insistir en los temas de la jubilación o los servicios, pero sería muy poco, porque todo estaría garantizado a lo largo de la vida. Excelente. Vamos a seguir platicando sobre, evidentemente, este tema que abre muy bien Graciela, pero quisiera darle la palabra a María para que nos comentara sus perspectivas acerca de cómo las universidades o de qué forma las universidades y comunidades contribuyen a una mejor integración de las personas mayores en la sociedad. Claro. Mira, yo lo veo más, por ejemplo, en la Facultad de Enfermería y Obstetricia de la UNAM.
Ahí sí hay una asignatura específicamente es que trabajamos vejez, ¿no? Ahí vemos el adulto mayor y su entorno, vemos su divorcio, su vida, sus hijos, su pasado, su historia personal, quién es ese adulto mayor y cuáles son las problemáticas sociales por las que atraviesa para poder procurar los cuidados. ¿Sí? Para poder, todas las intervenciones que podemos estar dando. Y la gran mayoría de los adultos mayores que han sido entrevistados por mis alumnos, mis alumnas, eh, sí han considerado esa parte, ¿no? De que, a ver, quien no conoce sus derechos no puede ejercerlos. Y desde ahí podemos nosotros hablar de lo que sería el empoderamiento, ¿sí? El empoderamiento como un navegador, una fuente de energía que va a permitir que llegue a ese adulta, a ese grupo de personas adultas mayores al autocuidado y que vivan una vejez con dignidad, con funcionalidad porque la gran mayoría de enfermería lo que hace es atender a adultos mayores, frágiles, enfermos, con patologías que ya están en declive y que su cuerpo y su organismo ha bajado. Pero hemos trabajado muy poco en la prevención, en la promoción de la salud en la vejez y en eso estamos enfocando ahora el nuevo plan de estudios, ¿no? Al menos en la FENO y en otras universidades que estamos en contacto con ellas, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros podemos mirar a la comunidad, ok, la miramos, pero en la comunidad vemos a personas adultas mayores que han sido vejadas por sus propias familias, que han sido abandonadas por sus propias familias, que ni siquiera están atentos de lo que a ellos les pasa, ¿no? Entonces, el factor familia, el factor persona y el factor ambiente son importantes, la comunidad, ¿no? Todavía a las comunidades, en el banco, en cualquier lugar, les cuesta trabajo darle prioridad a los adultos mayores, ¿no? Les cuesta mucho trabajo que se les esté dando una pensión universal, que eso se ha dado en el mundo y que apenas en México está así como que en boga, ¿no? Ah, ya, es una ayuda. No, no es una ayuda, no es una dádiva, ¿sí? Porque hay pues según los datos del INEGI, son mujeres, más mujeres las que están envejecidas y que están en condiciones totalmente de precariedad. Porque después de haber cuidado a los hijos, después de haber atendido a un matrimonio, a veces ellas están solas porque sí hay más mujeres, los varones tienden a veces por el mismo tipo de vida que tiene que ver con el género, a veces son más viudas que viudos y el tema es que a ellas, ¿quién les da el apoyo? Lo que le puedan dar a la familia es con lo que viven. Entonces ahora, con ese empoderamiento económico que se les está dando con un apoyo económico social, ellas ya saben que eso puede ser para sus medicamentos, para su comida, para lo que necesiten, y es parte del empoderamiento. Y también algo que es muy importante y que yo he visto mucho en las comunidades es, sí, ese disfrutar en la vejez el placer que le ha sido negado más a las mujeres que a los varones, ¿no? Y que son mujeres envejecidas que ni siquiera conocen su cuerpo, que les da vergüenza su cuerpo. Si ahorita estamos hablando de una generación de 14 millones de adultos mayores, que son la gran mayoría mujeres y que no conocen ni siquiera su auto, eh, un autoerotismo, no lo disfrutan, no lo viven, no viven ese gozo con dignidad, con funcionalidad, con cariño hacia su propio cuerpo, ¿no? Entonces, yo creo que ahí las universidades tenemos mucho que hacer en nuestros planes de estudio. Tenemos en la facultad, al menos de ciencias políticas, no hay mucho que hable sobre la vejez. Los alumnos siguen trabajando spots, siguen trabajando todo lo que tenga que ver con las partes de la comunicación hacia el joven.
Y cuando les hablo de los adultos mayores, cuando les hablo sobre qué puede hacer un comunicólogo, qué tipo de programas pueden abrir, dicen, es fundamental, ¿no? Entonces, fui de las que le apoyó a Patricia Kelly a que tuviera un programa de adultos mayores que se llama Aprendiendo a Envejecer y que es una gama que ya tiene algunos años en el Canal 11 y que es la forma diferente y que tiene que ver con ese envejecimiento activo, saludable, con dignidad, donde no necesariamente un adulto mayor va a tener que llegar a bailar danzón, ¿sí? Tiene que modificar otro tipo de cosas porque somos adultos mayores que ya somos rockeros. Claro, Prácticamente. muy bien, María. Seguimos conversando sobre envejecimiento y derechos humanos, pero aprovecho para que vayamos a una pausa y que se comunique con nosotros. Síganos a través de nuestras redes sociales. Regresamos. Pues considero que para garantizar que las personas adultas mayores vivan con dignidad en un mundo cada vez más globalizado y tecnificado, pues es fundamental abordar problemáticas que es la política pública inclusiva, acceso a la tecnología y fortalecimiento al tejido social. En lo que corresponde a las políticas públicas inclusivas y de derechos humanos, la dignidad en los adultos mayores debe asegurarse mediante marcos legales y políticas públicas que protejan sus derechos. Esto implica garantizar el acceso a servicios de salud integrales, pensiones justas y programas de asistencia social. Además, es crucial que en estas políticas se adapten la realidad de la globalización, promoviendo lo que es la inclusión de los adultos mayores en programas de empleo, educación continua y actividades sociales. Los gobiernos y las instituciones deben establecer mecanismos que protejan contra la discriminación y el abuso, asegurando que las personas mayores sean vistas como miembros activos en la sociedad y no como una carga. Seguimos dialogando sobre envejecimiento y derechos humanos. Y ahora vamos a abordar un tema importante que tiene que ver con los desafíos y retos en tres ámbitos de la vida de un adulto mayor. Verónica, ¿quisieras compartirnos cuáles son estos principales desafíos desde tu perspectiva en estas tres áreas, salud, trabajo y educación, para garantizar un envejecimiento con dignidad? Pues mira, Anabel, fundamentalmente yo creo que todo el tema que han mencionado mis colegas sobre la prevención, por ejemplo, la prevención es sumamente importante. La prevención y tener desde edades muy tempranas un proceso de envejecimiento consciente. ¿Sí? Vivimos, todas las personas desde las más jóvenes viven un proceso de crecimiento humano, de desarrollo humano, pero también de envejecimiento. Y desde entonces tienen que aprender a cuidar su salud. Eso por una parte, pero las instituciones de salud también tienen que saber, aprender de pronto a tratar a las personas y hacerlas conscientes de ese propio proceso de envejecimiento. Entonces, se ha hablado mucho en la literatura de la relevancia de la atención primaria especializada, por ejemplo, ¿no? Creo que la atención a primer nivel es muy, muy importante. Y también tenemos que tener en las instituciones de salud un mayor número de gerontólogos y geriatras. Aquí esto es muy, muy importante, que en nuestra Facultad de Medicina sabemos que forma geriatras, pero también tenemos que desmitificar en los jóvenes estudiantes de medicina todo lo que tiene que ver también con esta especialidad para que tengamos un mayor número de personas especializadas en geriatría. Por el lado del trabajo es muy importante tomar en cuenta que en nuestro país, por las deficiencias que hay en los sistemas de seguridad social, las personas mayores siguen trabajando.
Y creo que en algunos casos muchas personas querrán seguir haciéndolo y podrían hacerlo de manera flexible, no en tiempos, en jornadas pesadas, largas, sino con una mayor flexibilidad. Pero también algo que es muy más importante incluso que el trabajo es propiamente que el empleo, es la propia pensión, la propia seguridad social. México, como muchos países de la región, ha avanzado en estas pensiones cada vez más, como ya lo mencionó Magdalena, por la feminización del envejecimiento hacia las mujeres, lo cual es muy, muy bueno. Pero yo creo que falta mucho reconocimiento social sobre el trabajo que tienen las personas mayores actualmente. Y por el lado de la educación, ya lo dijo muy bien Graciela y también lo ha mencionado Magdalena, nuestras facultades y sobre todo el seminario que coordino tiene que transversalizar el tema de envejecimiento en todas las áreas, en todas las disciplinas, en todas las carreras. Y esto me parece que es muy importante, pero lo que me parece sustantivo, Anabel, en esto, es que efectivamente, como sucede en la clase que yo doy en un seminario, pero también en el diplomado exitoso y en otras áreas, es que las personas mayores y nuestra universidad esté abierta para establecer una educación a lo largo de la vida y que las personas mayores y las diferentes generaciones participen en procesos educativos. Yo creo que eso es fundamental. Yo creo que muchos de los que somos y fuimos estudiantes, pues seguimos aprendiendo con los alumnos, incluso de distintas generaciones, incluso mayores que nosotras. Así que este programa y muchas otras iniciativas, diplomados, clases, seminarios que existen en la universidad, hay que darles mayor difusión para que puedan llegar las personas mayores a tomarlos. Muchas gracias, Verónica. Yo creo que colocas en la mesa 3 puntos muy importantes que me gustaría que María pudiera retomar desde sus perspectivas. ¿Cuáles serían estos principales desafíos en estas 3 áreas? Salud, trabajo y educación. Sí, claro. Muchas gracias. Sí, mira, coincido con mis colegas sobre que la salud, sobre todo el primer nivel de salud, tiene que enfatizarse. Sí, ahorita parece ser que ya todas las licenciadas en enfermería en el IMSS Bienestar se van a poder enfocar más a la promoción de la salud en toda la población, pero sobre todo enfocándose más a los adultos mayores, porque no podemos negar que las personas enfermas lo que hacen es generar gasto, y es un gasto público que lo eroga el Estado, ¿sí? Y entonces una persona enferma pues va a tener mucho más gastos que una persona sana, ¿sí? Entonces, estoy también de acuerdo con que se tiene que enfocar mucho más en la gerontología, ¿sí? Porque sí, hay mucho énfasis en la geriatría, en la atención en los adultos enfermos, mayores enfermos, pero tenemos que mirar en la parte social de estos adultos mayores, ¿no? Esa parte social en donde tienen que seguir teniendo redes sociales, tienen que seguir enamorándose, tienen que seguir bailando, tienen que seguir haciendo, mover su cuerpo, ¿no? Y que en el caso del trabajo, bueno, sí, la pensión es muy buena porque, bueno, tienen una seguridad económica, pero el estar activo, el que dejemos de ver a nuestros adultos mayores como inútiles porque no pueden hacer otra cosa. Yo convivo constantemente con adultos mayores de 98, 97 años y muchos de ellos están activos todavía. Entonces, si cualquiera de nosotros de los 60 a los 70 son 30 años efectivos con actividad en todos los sentidos de una manera holística de la persona, ¿no? Y que las instituciones tienen que resignificar la cultura del envejecimiento, ¿no? Y no estar nada más metiendo clases de tejido para las mujeres, cuando las mujeres también quieren leer a los clásicos, también quieren leer a Hobbes, quieren leer a Montesquieu, quieren leer y ¿por qué no dialogar, discutir, conversar con Simone de Beauvoir, con todas las críticas que están haciendo hacia por qué las mujeres tenemos ese envejecimiento, ¿no? Entonces, en educación, la experiencia que tuvimos en Xochimilco con esta Universidad del Adulto Mayor, en donde no teníamos danzón, sino bailes tropicales, y era desde cumbia hasta rock and roll, y ellos en ese movimiento lo hacen.
hemos impulsado la apropiación de los parques. Hay un parque en Metro Etiopía que los viernes la gente está bailando rock and roll, ¿no? Entonces, no es nada más macramé y cosas de estas, sino ellos quieren hacer otras cosas. Entonces, las instituciones no se pueden dormir siguiendo, reproduciendo, como, ay, el pobrecito, es que ya no puede caminar. Las personas, mientras más se muevan, más van a fortalecer sus músculos, más van a fortalecer sus rodillas, más van a fortalecer sus tobillos, van a prevenir caídas, van a prevenir todo. Mientras más se vayan a convivir con otras mujeres, con otros hombres, van a lograr, ¿por qué no amarse, no? Hay mujeres adultas mayores que toda su vida se casaron, tuvieron hijos y toda su vida fueron mujeres heteronormadas, ¿no? Y de momento se dan cuenta que son lesbianas en la última etapa de su vida. Y todo el mundo dice, es que es ¿por qué la última? No, es la etapa que le toca vivir. No tiene por qué ser la vejez la última etapa de la vida, ¿sí? Entonces tenemos que desmitificar una serie de palabras, de categorías de análisis que podemos hacer. Y los adultos mayores nos pueden ayudar muchísimo a recategorizar, a resignificar esta vejez activa, funcional, para que tengan una autonomía, para que se autorrealicen y para que tengan sobre todo la decisión y la capacidad de decisión en sus vidas, ¿sí? Lograr el autocuidado y cambiar esa cultura del viejismo. Muchas gracias, María. Paso contigo, Graciela. ¿Quisieras comentar al respecto? Seguramente que sí. Sobre estos tres ámbitos y cuáles son desde tu perspectiva estos desafíos: salud, trabajo y educación. El reto es tratar de homogeneizar, fíjate, las necesidades en este grupo de población, cosa que es un reto, pues es una cartita a los Santos Reyes, ¿no? Entonces es algo muy complejo porque en México, yo digo, más o menos ahorita como la mitad de la población de personas mayores, redondeando, tenemos tal vez buenas condiciones, tenemos todavía pensión contributiva, a veces tenemos propiedad, pero la otra mitad no tiene nada, ni educación, ni casa, ni acceso a los servicios. Entonces, y estos tres elementos que son la tríada, yo diría la tríada indispensable para alcanzar y para ejercer los derechos, es muy compleja, muy, muy compleja. Y bueno, siempre tendremos que también, digo con frecuencia, pues los cambios sociales son más lentos que nuestra propia vida. Ahora ya nos visibilizamos, ¿no? Ahora ya tenemos un lugar como más donde nos reconocen más a las que somos personas mayores. Pero todavía hay muchos que no son mirados, que tiene que ver con su condición, que no tienen servicios de salud, que no se diga que no tienen trabajo, ¿no? Y en lo individual o en lo pequeño, yo diría que esa es la otra dimensión de lo que es pequeño, es la familia y mi persona, ¿no? Pues ya lo han señalado también muy bien mis colegas. En salud, la prevención, ¿no? Y mantener la autosuficiencia hasta el final de los días. Más allá de algún problema de salud, que si ya también María Magdalena nos decía que vejez no es enfermedad, efectivamente no, pero hay una disminución de nuestras capacidades también de manera natural, entonces tenemos que mantenernos. Del trabajo, pues que siga trabajando, primero que haya trabajo para las personas mayores y que el que quiera lo siga haciendo. Estamos en un momento ahorita, yo pienso también en este momento de la vida en el que el trabajo, perdón, me voy a poner de ejemplo, yo cumpliré 50 años de trabajar en diciembre, en enero del próximo año, y acabo de cumplir 70 años de edad. Y todavía no sé si voy a parar o voy a seguir, ¿no? Yo tengo el privilegio de escoger en este momento, pero tal vez después ya no tengamos privilegio de escoger. O una de dos, o se va a alargar el tiempo de la jubilación, o se va, y entonces vamos a tener que seguir trabajando. Y no es lo mismo que en este momento, pues yo digo, yo trabajo porque me gusta, y sí me gusta mi trabajo. Pero como ves, yo me pasé algunos años en los que me podía haber jubilado y no lo he hecho.
Entonces, esta posibilidad del trabajo, bueno, que se tenga, pero además que se valore. Y hay muchas cosas, porque hay mucha gente mayor que quiere trabajar, no solo que quiere, también que necesita. Pero en el ideal que la gente quiera, debería de haber oportunidades. Y en la educación pasa lo mismo. Todavía no tenemos, pensamos que no tenemos que estudiar. Yo siempre también les digo, mis estudiantes mayores, personas mayores en el diplomado de envejecimiento exitoso, comparado con los jóvenes, que espero que no ofenda a ninguno, son tan diferentes. Todos los mayores que llegan quieren, están deseosos. En cambio, los jóvenes tienen, ¿no? Porque la sociedad los obliga. Entonces, hacer de estos tres aspectos, el derecho, el placer, el gusto, y manejarlo así en cortito en la comunidad, con nuestra familia, con nuestros amigos. Yo he tenido muchos alumnos, papás de mis compañeros de trabajo, ¿no? Porque dicen, anímate. Y hay unos que no logro convencer, pero los que van, bueno, no se quieren ir. En fin, hay toda una complejidad donde está centrado en esto que te digo, todas las diferentes vejeces. Otra vez, ese tema que tenemos que dejarlo muy claro. Muchas gracias, Graciela. Sin duda, un tema muy interesante que concuerdo que daría para otros programas para profundizar en ello, porque es un tema y yo me quedo con una idea que dejó en mí Graciela desde su primera intervención. Es aspiramos, toda cultura, toda sociedad aspiramos, ¿no? A una vejez digna. Y en ese sentido, todo lo que ustedes han comentado sobre los retos que tenemos, y también, por supuesto, las oportunidades, pero sobre todo los retos nos hacen repensar, ¿no? Desde el lugar que ocupamos, desde obviamente las universidades, algunos otros desde la comunidad, nuestra audiencia, que, bueno, algunos son académicos, otros no. Por supuesto que todos tenemos una posibilidad de tener intervenciones en este sentido. Y para cerrar, pasaremos ya a las conclusiones y las reflexiones finales de esta charla. Y me gustaría que incorporemos aquí sobre las recomendaciones y conclusiones desde sus perspectivas, cuál sería también nuestra participación en el caso de las tres desde las universidades, ¿no? Comienzo contigo, María. Bueno, pues por un lado, comprender que la cultura viejista ha sido, le ha hecho mucho daño, ¿no? A las personas adultas mayores y a los jóvenes, ¿no? Que no ven, que ellos, así como me ves, así como me ves, te verás, y así como te ves, me vi, ¿no? O sea, tenemos que revertir todas esas prácticas sociales de infantilizar a los adultos mayores, de inutilizarlos, porque toda la vida somos capaces de hacer todo, ¿no? Em, y que el enfoque no nada más tiene que ser al cuidado del cuerpo desde la parte fisiológica, de la parte de la patogénesis, sino irnos también a ese enfoque de la salutogénesis. ¿Sí? La gerontología tiene ahí una función social muy importante porque nos va a permitir que podamos desmitificar, ¿no? Mucho de lo que puede ser un hombre o una mujer adulta mayor, ¿no? Desde hacerse cargo de su autoaprendizaje para su autocuidado, hacerse cargo de sus propias vidas, ¿sí? Hacerse cargo de su propia economía, de ser autónomos, ¿sí? De que pueden seguir trabajando y aunque se jubilen pueden hacer otro tipo de cosas, no necesariamente las estereotipadas que hemos vivido por muchos años en la vida de los adultos mayores, ¿no? Nunca es tarde para estudiar, tener una vida digna, seguir teniendo tu espacio, tu casa y tener la vida con la música que te gusta, los cantantes que quieres escuchar, ¿no? Tenemos que dedicarnos, sí, a descansar, pero también a desmitificar que el descanso como una nula actividad. Estar frente al televisor o a los celulares tampoco es una forma de vivir, ¿no?
¿Por qué no permitir que en los medios de comunicación desmitifiquen y puedan ver que hay adultos mayores que pueden tener una sexualidad satisfactoria y que no nada más el cuerpo joven es el único que siente y que vibra, que todos se pueden enamorar, ¿no? Hay poetas que se enamoraron a los 80 años, ¿y por qué no seguir logrando que esos adultos mayores se sigan enamorando, ¿no? Que consideren todos sus sentidos, ¿no? Que en enfermería, al menos yo les digo, y no sé si en otras carreras también, dejen de infantilizar, ¿no? De decirle abuelito, pues no es mi abuelito, es el señor Ramiro, ¿no? No, los médicos, las enfermeras infantilizamos mucho. A ver, madrecita, a ver, no, señora Rosaura, señor Ernesto, ¿no? No hablarles con lenguaje que no los está incluyendo, sino que los está discriminando, ¿sí? Y pues sí hacer mucho más énfasis en que la facultad de todas las que nos dedicamos parte a las ciencias sociales y a la parte de la salud, de los equipos de salud, pues integrar todos estos cuidados gerontológicos que tienen que ver más con lo social en el adulto mayor. Muchas gracias, María, por tus reflexiones y comentarios. Graciela, ¿quisieras compartirnos tus recomendaciones, reflexiones finales sobre este tema tan interesante? Claro, otra vez, desde lo personal, ¿no? Desde el tú, él, desde tu mamá, tu hermana, tú, persona mayor que nos estás viendo, joven que nos estás viendo, pues que empieces a pensar cómo quieres ser cuando seas una persona mayor, una persona vieja. ¿Qué mundo crees que te va a tocar? Si vas a tener seguridad social, si vas a tener salud, si puedes seguir estudiando, si tienes red de apoyo para que te puedan apoyar, si es el caso, porque también eso es un hecho que entre más años vivamos, las posibilidades de depender de otros aumentan. Entonces, no perder toda esta conciencia de solidarizarte con las personas mayores que están a tu alrededor y de compartir con otro grupo también de personas mayores. Para mí hay un reto muy importante que creo que se toca muy poco en la literatura, que yo hablo del rol de las personas mayores. Es decir, ¿y para qué ganamos la longevidad? ¿Sí? ¿Por qué ahora podemos vivir 75 años para los que nacen? Y sí, ya sabemos. ¿Y qué hacemos con eso? ¿No? Pero créanme que hay mucha gente que todavía dice, a ver, aquí estoy, ¿qué hago? ¿Para qué sirvo? ¿Dónde puedo apoyar? ¿Cómo me involucro con la comunidad? ¿No? Entonces, que no dejemos de lado esto. Y a nivel macro, otra vez, ¿no? Desde la política pública, pues ya somos tantos millones de personas mayores y vamos a vivir tanto tiempo. Fíjate, pensamos que ya de por sí cada vez hay menos niños, pero para mediados de este siglo, 150 personas mayores por 100 niños. Y ahí todo se va a ir sumando. Entonces, tenemos que pensar en políticas públicas ya tal vez diferenciadas. No es lo mismo el de 60, 75 que el de 80 en adelante hasta 100, ¿no? Tenemos que ir afinando esos lentes que nos hagan mirar otra vez las diferentes vejeces. Y que para los jóvenes estudiantes universitarios, pues no rechacen, porque ya sabemos que eso pasa, no rechacen trabajar, estudiar con personas mayores. Porque bueno, también les puede interesar que en la medida en que somos un grupo que está creciendo muchísimo, exponencial, pues también suponemos, debería haber más fuentes de trabajo destinadas a ese grupo. Si es que no les gusta tanto el tema de trabajar con personas mayores. Y pues que sigamos encontrándonos en estos espacios. Y bueno, yo si ya me tengo que despedir, diría que se acerquen a la Escuela Nacional de Trabajo Social. Tenemos muchas oportunidades, damos cursos de cómputo, damos este diplomado, hacemos el encuentro de personas mayores. Hay muchas actividades que nos gusta compartir
porque retroalimentamos nuestro quehacer profesional. Muchísimas gracias, Graciela. Cerramos contigo, Verónica, con tus comentarios finales. Bueno, pues yo creo que tenemos que situarnos muy bien, que estamos en una universidad maravillosa, en la Universidad Nacional Autónoma de México, que es la Universidad de la Nación, una de las mejores universidades del mundo, y que por eso las actividades de investigación que se realizan son muy pertinentes en el análisis de las diferentes poblaciones, las diferentes generaciones, para no hablar en abstracto y conocer más a las poblaciones y las diferentes generaciones, pero también analizar los procesos de envejecimiento y las configuraciones que existen en las diferentes vejeces. Yo creo que es muy importante, el recurso más importante de una nación es su población. Son las diferentes poblaciones, su diversidad demográfica, y en esa medida también hacer investigación sobre las políticas públicas y sobre todo lo que implica, digamos, la acción del gobierno y la acción del Estado. Analizar el papel de las familias, por supuesto, y el de la comunidad. Hay un tema muy, muy importante que emerge cada vez más en el mundo, que es todo el tema del cuidado. Y obviamente necesitamos también planear y aportar a los sistemas integrales de cuidado. Pero también en el término de la docencia, creo que el papel que tiene las distintas facultades, escuelas y de nuestra universidad son fundamentales, pero tenemos cada vez que abrirnos más a lo intergeneracional. Tenemos que pensar que la Universidad Nacional Autónoma de México no es solamente para las personas jóvenes, es para todas las personas. Y tenemos que tener cada vez más programas abiertos para que las personas de manera gratuita puedan incursionar en cursos, diplomados y en otras áreas y seguir educándose a lo largo de la vida. Pero hay otra área que tiene la universidad que a mí me parece fundamental y que tiene que ver con toda la difusión de la cultura. Hay en la universidad una amplia gama en todo lo que es las humanidades, las artes, el teatro, la danza, en donde estamos viendo también la participación de las personas mayores. Pero esto tiene que fomentarse aún muchísimo más. Tenemos que pensar de manera interdisciplinaria en donde las ciencias sociales y las humanidades cada vez estén más integradas para dar respuesta justamente a las diferentes demandas y necesidades, estos desafíos que mencionabas, Anabel, de las personas mayores, pero también de los distintos procesos de envejecimiento que viven las personas en nuestra sociedad. Y por supuesto, estamos en un lugar privilegiado para poder trabajar con muchísimas generaciones, pero tenemos sí que efectivamente hacerlo, lograrlo, multiplicarnos, clonarnos, Anabel, pasar muchas veces este programa para que evidentemente todas las dimensiones de la vida puedan ser integradas y puedan ser comprendidas en las personas mayores, siempre con un enfoque de derechos, que esto es fundamental y que no se olvide en nuestra universidad que todo lo que hagamos tiene que tener un enfoque de derechos humanos. Muchísimas gracias a las tres, Verónica, Graciela, María Magdalena, por estar con nosotros. Agradecemos enormemente su participación en este tan importante programa, pero también, por supuesto, agradecemos el favor de su compañía y atención y los invitamos a continuar en los siguientes programas de la serie Diálogos Educativos, el lenguaje de todas y todos. Hasta la próxima.